Miren, alabamos nuestro Señor Jesucristo por la vida de Haley y por la vida de Hailey. Son dos hermosos jóvenes que han tomado la decisión de bautizarse el día de hoy. Así que al finalizar el culto, búsquenlos. Búsquenlos, intenten, no sé dónde andan ahorita, creo que se andan cambiando en este momento, pero búsquenlos por favor y díganles gracias por el testimonio, porque eso es lo que hacen hoy ellos aquí, están diciéndole a todos, yo soy cristiano, yo creo en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Repito, el día de hoy estamos de fiesta porque hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacemos aquí tiene sentido solo porque Cristo resucitó. El día viernes estábamos parados frente a la tumba fría. Hoy domingo estamos parados frente a la tumba vacía. El viernes el mundo entero se cubría de oscuridad, la naturaleza se estremeció y se sumió en tinieblas cuando el Hijo del Hombre decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y moría. Hoy, domingo, un nuevo día nos alumbra, el sol está por salir. Por favor, acompáñenme en la lectura de su palabra, abran su aplicación, véanlo en la pantalla, pero vamos a leer Lucas capítulo 24, versos del 1 al 12. Pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué habría pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro le contaron a todos los 11 y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que ahí había sucedido. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana porque podemos estar aquí para celebrar que Cristo resucitó. Gracias porque sabemos que no solo esto, sino que el Espíritu Santo, como es promesa tuya, iba a estar y está con nosotros todos los días hasta que tú mismo vuelvas a venir. Padre, gracias por esa promesa, porque es el Espíritu realmente nuestro Maestro. Te pedimos que hoy, al explicar tu palabra, tu Espíritu Santo nos descubra esos tesoros que has preparado para nosotros, que los guardemos en nuestro corazón y que al salir de aquí aprendamos a vivir por tu palabra. Padre, yo te ruego por mí, para que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hace muchos años atrás, un querido amigo me comentó lo siguiente, más o menos en estas mismas fechas. La muerte del Señor Jesucristo fue una tragedia. Me preguntó, ¿no te parece que la muerte fue inútil? ¿No te parece que hubiera sido mejor dejarlo vivir? Que se casara, que tuviera hijos, que muriera de viejo y que nos enseñara entonces con su ejemplo cómo habría de vivir. Saben que este sentimiento no es ajeno para muchas personas. Muchos pensamos que es así como debiera haber sucedido, que Cristo nadie lo hubiera matado y que él hubiera seguido lento. Para muchas personas, el sacrificio de Cristo fue solamente un sacrificio sin sentido. Y aunque sí fue una tragedia, tenía todo el sentido porque correspondía precisamente al plan que Dios había trazado desde la eternidad. Pero no solo el sacrificio, porque si hubiera sido solo el sacrificio, entonces no tenía sentido si no terminaba con la resurrección. Es más, nuestra salvación entera, nuestra fe, carece de sentido, carece de razón si no hay resurrección. Nuestra salvación depende de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo así: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón
que Dios lo levantó de los muertos, entonces será salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Una vez más, Pablo dijo lo siguiente: si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve absolutamente para nada. Y de nada sirve que ustedes crean en Cristo Jesús. Antes de continuar con el pasaje que leímos en esta mañana, déjenme darle 4 buenas razones, creo yo, por lo que es necesario que Cristo resucitara. La primera, porque confirma lo que Jesús muchas veces había afirmado. Él mismo dijo que él moriría, pero que iba a resucitar. Jesús dijo muchas cosas atrevidas. Jesús dijo muchas veces: tus pecados te son perdonados, por ejemplo. Pero seguro esto que él había dicho, que él iba a morir y que él al tercer día iba a resucitar, eso es de otro mundo. No es cosa cualquiera. Yo me puedo parar aquí afuera, en la esquina de la slide, y decir: el siguiente carro que viene es un pick-up azul. Y capaz que sale que es un pick-up azul, o quizás no sale. Y si ustedes me miran, yo digo: el siguiente que viene es un pick-up rojo, y sale un pick-up rojo, ustedes se podrán pensando: ¿y este qué es? Pero decir lo que Cristo Jesús dijo, decir que él iba a morir y que luego él iba a resucitar, eso era una afirmación tremenda, que si se cumple, tiene repercusiones para nosotros. Jesús entonces comenzó a enseñarles que era necesario, decía él, que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales, los sacerdotes y los escribas, y que tenía, palabra grandota, que morir y resucitar después de 3 días. Ustedes después, si quieren, pueden leer también en Marcos 9:31 o en Marcos 10:33-34. Ahí dice exactamente lo mismo, que él tenía que morir y que él tenía que resucitar. Cada uno de esos pasajes quedaban ahora confirmados. Jesús dijo que resucitaría y resucitó, exactamente. Así que era necesario que resucitara porque, segunda razón, la resurrección se convierte en la prueba máxima de que él era quien decía que era. Si lo que él había dicho de morir y resucitar se hacía realidad, entonces podemos confiar en que todo lo demás que él había dicho era verdad. Si él resucitó, es cierto entonces que él es el camino, la verdad y la vida. Si él resucitó, es cierto que el que conoce a Jesús conoce al Padre. Si él resucitó, entonces Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido de Dios. Cada una de sus aseveraciones tiene que ser cierta. Si él de verdad moría y después decía resucito y resucita, ¿cómo dudar de todo lo demás? ¿Cómo dudar de todo lo demás? Además, la resurrección, tercera cosa por cual creo que es importante la resurrección de Cristo. La resurrección es la prueba de que el sacrificio había sido aceptado por Dios. Déjenme explicarles esto, y para hacerlo necesito que me acompañen a Hebreos. En Hebreos 9:23 dice lo siguiente: por lo tanto, era absolutamente necesario, no casualidad, absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas, así, de la manera que sucedió. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. ¿De qué está hablando el escritor de Hebreos? ¿De qué está hablando en este momento? Ustedes se recordarán que el lugar santísimo era un lugar en el que solo la casta sacerdotal podía entrar. Nadie más podía entrar, y cada año, en el día de la expiación o Yom Kippur, el sacerdote entraba al lugar santísimo a expiar. ¿Qué significa expiar? No es espiar, es expiar. Expiar significa cubrir, a cubrir los pecados del pueblo con la sangre del sacrificio. Como los sacerdotes también eran seres depravados, es decir, pecadores, igual que nosotros mismos que estamos en este lugar, ellos tenían que pedir primero por sus propios pecados y luego entraban al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio. Piensen por esto: nadie podía ver lo que estaba sucediendo en el lugar santísimo porque estaba cubierto por la gran cortina.
Recuerdan que el día que murió Cristo, los que vinieron el viernes, esa cortina se partió en dos. Pero antes nadie podía ver qué es lo que sucedía ahí adentro. Entonces, cuando él entraba, para el pueblo que estaba afuera, era como si Cristo Jesús estuviera muerto o estuviera vivo. Perdón, el sacerdote estuviera muerto o estuviera vivo. Nadie sabía qué estaba pasando adentro, en el lugar santísimo. Mientras el sacerdote estaba haciendo su oficio, afuera se estaban comiendo las uñas, porque pensaba, ¿será que el sacerdote estaba limpio? ¿Será que el sacerdote no había pecado? ¿Será que el sacerdote estaba listo para presentar perdón, expiación por nuestros pecados? Así que cuando de repente el sacerdote salía una vez más afuera, entonces el pueblo gritaba de alegría porque significaba el sacrificio ha sido aceptado. Dios nos ha perdonado, al menos por un año más. Porque recuérdense, el sacrificio era imperfecto. Por eso Dios ordenaba que se hiciera el sacrificio con regularidad. Eso fue lo que hizo Jesús. Él fue el sacerdote perfecto porque no cometió pecado. Y además era el sacrificio perfecto porque no tenía tampoco ninguna mancha, como el cordero limpio y purificado. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Así que Cristo Jesús era el sacerdote y era el sacrificio. Y como este sacerdote antiguo que debía de salir nuevamente, él se levantó de la muerte y salió a la vista de todo el pueblo. Y por 40 días atestiguaba, dicen los evangelios, que él estuvo en medio de todos, de manera que no hubiera duda que Cristo Jesús estaba vivo. ¿Y qué significaba cuando él salió de entonces de la muerte? Significaba que el sacrificio había sido aceptado. Ya no hay más necesidad de nada. Cristo lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. Eso es lo que significaba Cristo saliendo. Era como cuando el sacerdote salía del lugar santísimo y la gente lo miraba y decía, ya, el sacrificio funcionó. Ahora, hay una cuarta razón más que nosotros tenemos que entender, creer sobre la resurrección de Cristo Jesús. Jesús debía resucitar porque así se convertía en primicias, en un adelanto de nuestra propia resurrección. En nosotros, en Jesucristo, nosotros también hemos vencido la muerte. En el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo defiende la necesidad de la resurrección de Jesucristo y habla sobre un cristianismo que no sirve de nada si no hay resurrección. Y termina con un canto de victoria hermoso, un canto que afirma que Cristo es el primero de los que habremos de resucitar y que en él nosotros ya hemos vencido la muerte. Así dice la palabra de Dios, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Como primicia de los que murieron, es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo que tenemos, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá por fin la palabra de Dios. Devorada será la muerte por tu victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da el poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros celebramos en la época de la resurrección. Y aquí están las mujeres frente a la tumba vacía. Lucas 24 en el primer verso nos dice que el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Para los que no estuvieron aquí el viernes, les recordamos que al finalizar dejamos a las mujeres que a distancia observaban dónde depositaban el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estuvieron siguiendo todo el tiempo a distancia viendo lo que sucedía y se dieron cuenta cuando José de Arimatea,
y algunos que no estuvieron el viernes se recordarán, van a recordar esto o se van a enterar de esto. No solo era José de Arimatea, Nicodemo también estaba allí preparando a toda velocidad el cuerpo de Cristo para meterlo en la tumba. Y las mujeres desde lejos vieron cómo pusieron la piedra frente a la tumba. Ellas sabían que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no había sido preparado adecuadamente como era la costumbre. Así que muy de mañana iban ellas por el camino platicándose entre ellas quién les iba a mover la piedra, porque ellos vieron cuando pusieron la prueba que estaba cubriendo la tumba. Cuando llegaron estas mujeres se sorprendieron de que la piedra había sido removida, así que entraron a la tumba abierta. Ellas no están pensando que si Cristo había resucitado. Es más, si ustedes van a Juan, donde se narra esta misma historia, parece que muy probablemente María Magdalena había corrido más rápido que todas ellas y había llegado al lugar, y cuando vio la tumba vacía, ella sí no se entretuvo en intentar a ver qué había dentro de la tumba. Cuando vio la piedra quitada, ella salió corriendo a hablar con los demás discípulos y decirles: se han robado al maestro. Estas entonces mujeres entraron al lugar y cuando entraron ellas estaban desconcertadas, tratando de entender qué es lo que había pasado en ese momento. Y mientras eso sucedía, dos hombres se pararon enfrente de ellas. La visión de ver a estos hombres que brillaban les llenó de tanto miedo que cayeron al suelo postradas allí, y en medio de la confusión, en medio del miedo, reciben una comunicación gloriosa. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dije cuando aún estaban en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. ¿Habrá sido la tumba vacía? ¿Habrán sido los ángeles frente a ellas? ¿Habrán sido las palabras de Cristo? Sea lo que haya sido, la Biblia vuelve a confirmar que la fe es un regalo y que ahí obró el milagro de la fe. Nuestro Dios disipa nuestras dudas. Más adelante lo vemos con Tomás. Dios proveyó para la fe de Tomás. Después lo vemos con los que van camino a Emaús. Dios proveyó para la fe de estos dos caminantes. Lo vimos luego en el aposento. Dios también proveyó para la fe de sus discípulos. Y en medio de la confusión, en medio de todo lo que a ellos les estaba sucediendo, en el medio del miedo y las tribulaciones y de las incertidumbres, Dios provee los medios para que nuestro corazón sea consolado. En medio de nuestras dudas, en medio de nuestros dolores, la resurrección también significa que Dios puede consolar nuestros corazones sin importar cuál sea nuestro miedo. Puede ser la palabra de un amigo, puede ser un milagro en nuestra casa. Puede ser nuestra propia tumba vacía. Puede ser un verso que aprendimos cuando éramos niños. La palabra tal vez de la abuela o el abrazo de un amigo. Y todo eso también es fruto de la resurrección. Dios interviene en nuestras vidas, en su amor, en su providencia. Él ilumina nuestras vidas, levanta nuestro rostro y afirma nuestra fe. Resurrección es también ver a Dios interviniendo en medio de nuestras dudas y en medio de nuestros desconciertos, tal y como esas mujeres estaban con dudas y con desconciertos en esa mañana. ¿Cómo comprendo yo que estas mujeres creyeron después de haber oído el mensaje? ¿Cómo lo entiendo yo? Creo que ellas creyeron en ese momento porque inmediatamente salieron a contarle a los apóstoles y a todos los demás todo lo que les había sucedido a ellas y todo lo que ellas habían visto. Este es otro fruto de la resurrección. Quien se encuentra de verdad con el Cristo crucificado y con el Cristo resucitado se convierte en testigo de la verdad de Cristo. Si nosotros realmente nos hemos encontrado con Cristo, entonces salimos a ser testigos de ese Cristo. Es como cuando encontramos un restaurante que nos encanta. Es como cuando nosotros encontramos por primera vez aquí el restaurante, valga el comercial, La Hacienda, un restaurante colombiano que está aquí. Las siguientes 2 semanas fuimos seguido a comer a ese restaurante. O cuando alguien va a Nicos Arepas, repite Nicos Arepas porque les gusta y no se queda solo. Invita a alguien para que los acompañe. ¿Por qué? Porque es bueno. Quiero compartir esto que es bueno.
Es como cuando encontramos una oferta en algún restaurante o en algún supermercado y entonces levantamos la mano y llaman a la comadre o llaman al compadre, llaman al amigo y le dicen, mira, allá en tal lugar está en oferta esto que nosotros tenemos aquí. Cuando nosotros recibimos un regalo y sabemos que hay suficiente para todos, entonces vamos a abrir nuestra boca y vamos a contarles a los demás el regalo que hemos recibido. Esa es resurrección también. Cuando nos encontramos con Cristo, salimos corriendo a contar aquello que hemos nosotros recibido. Pero hay otra ilustración muy poderosa, hermosa, que nosotros encontramos aquí en el pasaje con estas mujeres. En la vida, cuando Cristo estaba vivo, Él rompió el molde por completo. Jesucristo se acercó a las mujeres sin ningún problema. Jesucristo se acercó a las mujeres y no decía absoluta, se relacionaba con ellos de forma normal. Los judíos en esa época, cuentan algunos, que tenían esta oración todas las mañanas. Te doy gracias, Señor, porque no me has hecho ni gentil, ni esclavo, ni mujer. La tradición judía afirmaba, maldito el hombre que enseñe a una mujer. La tradición judía decía en esa época, es mejor entregar la Biblia y quemarla al fuego que permitirla que una mujer la toque. Con esto Jesús estaba anunciando y haciendo algo que nunca había sucedido. ¿Recuerdan ustedes la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana? ¿Por qué me hablas a mí? Decía la mujer, si soy mujer y además de eso soy samaritana. Algo maravilloso más sucede. Hasta ese momento Jesús a nadie le había declarado que Él era el Mesías. ¿Y sabe a quién es al primero que le declara que Él era el Mesías? A una mujer y samaritana. A nadie más le había dicho que Él era el Mesías. Pero lo hace rompiendo todos los estereotipos, rompiendo todas las costumbres de esa época, lo hace con una mujer. En la resurrección pasa exactamente lo mismo. Los primeros testigos de la resurrección, los primeros misioneros y portadores del mensaje de nuestro Señor Jesucristo resucitado, no fueron ninguno de los 11. No fueron ni Pedro, no fue Juan el discípulo amado, no fueron los 2 fariseos, José de Arimatea o Nicodemo, los primeros que se convirtieron en testigos de la resurrección de Cristo Jesús. No, fueron este grupo de mujeres que siempre estuvo detrás de nuestro Señor Jesucristo. En la resurrección, Jesús da nueva forma a aquello que el pecado ha deformado por completo. Frente al Cristo resucitado no existen personas de segunda categoría. Al pie de la tumba vacía, a la puerta de la resurrección, la afirmación que Él es nuestro sumo sacerdote y que todos nosotros somos sacerdotes delante de Dios se manifiesta en todo su esplendor. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. En la resurrección, nosotros tenemos que entender que el hombre no es ningún sacerdote de la mujer, el hombre no es ningún sacerdote de los hijos, el hombre no es ninguna especie de filtro entre Dios, entre la esposa y los hijos. Eso es falso. La mujer tiene el mismo acceso directo al Padre, tanto como lo tiene el hombre y tanto como lo tienen los hijos, y todos gracias al sacrificio y a la resurrección de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Muchas veces desde los púlpitos hemos dicho eso, que usted es el sacerdote de la mujer. No es cierto. Cada uno, la mujer tiene todo el derecho ganado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y con su resurrección, el día de la resurrección, de presentarse delante de Dios sin necesidad de ningún intermediario más que Cristo Jesús. Y eso es lo mismo con todo mundo. Yo, su servidor, no soy más que nadie. Yo me acerco a Dios de la misma manera que ustedes se acercan a Dios, y eso lo tenemos que recibir como fruto de la gloriosa resurrección de Cristo Jesús. Pablo lo afirmó de esta manera: todos ustedes, no solo
ellos o ellas, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo Jesús también ganó en la resurrección. Hoy, a la luz de la resurrección, por favor, demos gloria a Dios, porque Él ha confirmado que Cristo es realmente Dios. Cuando Cristo se levantó, está diciendo, Él es Dios. Cuando Cristo se levantó, Él está diciendo que nuestros pecados han sido perdonados. Cuando Cristo se levantó, nos ha estado diciendo que todos somos llamados a ser testigos de esta gran noticia. Y cuando Cristo se levantó, nos está diciendo que todos nosotros tenemos acceso directo al Padre. Nadie más, nadie menos. En Cristo Jesús tenemos acceso directo al Padre. Ahora, si alguno de ustedes nunca se ha encontrado cara a cara con el Cristo crucificado y con ese Cristo resucitado, entonces sí lo invito a que esta mañana usted lo haga. Usted no necesita de nadie que ore por usted. Usted no necesita de nadie que pida por usted. Usted solo, en sus propias palabras, le puede decir al Señor algo como esto. Les voy a pedir que inclinen su rostro y que oren conmigo. Padre, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste y creo que te levantaste victorioso de la tumba fría. Gracias porque mis pecados han sido perdonados. Y porque has hecho esto, no necesito a ningún intermediario para acercarme a tu trono. Gracias, Padre Santo. Hoy lo que estamos acá, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, porque no te quedaste en la tumba fría, sino que te levantaste. Y algún día nosotros también nos levantaremos y cantaremos de frente tuyo y caminaremos contigo y viviremos en un lugar donde no hay dolor, donde no hay angustia, donde no hay pesares. Gracias porque lo confirmaste todo en la resurrección de Cristo Jesús. Oramos todos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.